Padre Santo, Padre amado, aleluya. Estamos en Aleluya. esta noche, Padre, reunidos, Señor, para escudriñar, para aprender más, Padre, de lo que a usted le agrade, mi Dios. Oh, Padre, usa al pastor, Padre, dale sabiduría, dale entendimiento, Padre, para que Él pueda, Padre, enseñarnos a cada uno, cada día más, Señor, pero sobre todo bendícelo, Señor, guárdalo, Señor, contéstale la petición de su corazón, Padre, aleluya, Padre, y bendice su descendencia, Padre. Yo no la conozco, pero usted sí lo sabe, Padre. Ay, Padre, ahora vamos a aprender, Padre, que tenemos hambre, hambre de tu palabra, mi Dios, de aprender, de hacer lo correcto, Padre, delante de usted, Padre, aleluya, porque sabemos y entendemos que solo no podemos, pero con la ayuda de usted sí. Ayúdanos, Señor, a escudriñar, Padre, a no ser cristianos, que poner la palabra en práctica, no cristiano olvidadísimo, sino, Padre, de practicarla cada día, porque dice tu palabra que aquel que sabe hacer lo bueno y hace lo malo, aleluya, no es bueno. Mi alma te alaba. Ayúdanos, Señor, a hacer lo bueno delante de ti, Padre, aleluya, porque vendrán, ¿verdad? En los tiempos que vamos a querer aprender de tu palabra, pero no hay tiempo. Tenemos que aprovechar aquí que estamos en la tierra, poderoso Dios. Ayúdanos, Señor, a cada uno, Padre, a cada uno a aprender a escudriñar, Padre, que este tiempo que estemos aquí empleando, Padre, ay, Padre, que no nos quedemos vacíos, sino que siempre usted nos siga llenando a nuestro profesor, a nuestro pastor en esta noche, para que nos siga, Padre, enseñando, poderoso Dios. Ayúdalo, Señor, ayúdalo a él de todo corazón y bendícelo y guárdalo, Señor, y contéstale la petición de su corazoncito, Padre, que usted sabe cuál es, poderoso Dios. Nosotros no sabemos, pero sí usted. Gracias, papito lindo. Esto es un clamor, Padre, que yo te pido con mi corazón compungido y humillado delante de tu presencia. Y yo sello este clamor en esta hermosa noche con la sangre de Cristo, que yo sé que tiene poder. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Amén, 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 amén. Bueno, bienvenido mi hermana Suche, hermana Alba. Estamos Amén. Dios les bendiga a todos. Amén, pastor. Dios le bendiga más a todos. Vamos a seguir con el tema que hemos empezado. Ya casi, ya estamos en la tercera parte y todavía nos falta un poquito porque es bastante lo que habla acerca de la gloria. Hemos hablado ya del infierno, le dimos suficiente tiempo. Hemos hablado de la muerte, también tuvo su tiempo y ahora estamos hablando acerca de la gloria. ¿Por qué la gloria? Estábamos diciendo, porque hay que entender que la gloria de Dios no es otra cosa más que su presencia, es su manifestación. Cuando nos recordamos, decíamos acerca del pueblo de Israel allá en el desierto, se hizo ese tabernáculo al cual se le llamó el tabernáculo de reunión, porque ahí bajaba la gloria de Dios, la presencia de Dios, y se manifestaba al pueblo de Israel y hablaba con Moisés cara a cara. Y ahí es donde él les daba todos los mandamientos y todos los reglamentos y todas las ordenanzas que hasta hoy son vigentes. Así que la gloria es importante porque sabemos que el Señor dijo que donde quiera que Él estuviera, nosotros íbamos a estar. O sea, íbamos a estar siempre ante su presencia. Seríamos compartidores de su gloria, ¿verdad? Y eso es uno de los puntos tan interesantes y tan importantes que nosotros tenemos que tener siempre en mente, que tiene que ser parte de nuestra bendita esperanza, saber que estaremos con Él hasta la eternidad. Amén. Vamos a leer Efesios 1, del 3 al 8, como base para esta noche. Y dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del hermoso Espíritu Santo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo,
para que fuésemos santos y sin mancha delante de él, en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, y que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Terminamos la semana pasada acerca de lo que es la predestinación y lo que la palabra significa o quiere decir cuando dice que fue preparado antes de la creación, ¿verdad? Como dice en el versículo 4, que Él nos escogió antes de la fundación del mundo. Hemos dicho, y si hay preguntas, por favor me la dejan saber, porque es necesario que esto sea completamente claro. Hemos dicho que la predestinación, tal como se enseña en varios sectores de las iglesias, no está correctamente enseñada, no está bien explicada, sino que la han puesto en una forma que sea de acuerdo a su pensamiento y a su entendimiento. O sea, que la ponen de acuerdo a lo que a ellos les parece que es, no lo que la palabra en sí declara, ¿verdad? Cuando hablamos de predestinación, la palabra se divide en dos partes. Se llama pre y destinado. Cuando hablamos de algo destinado, es algo a lo cual se le ha dado ya un lugar que tiene que llevar, o una acción que tiene que ejecutarse, o una situación, una posición que debe de tener, y no se le puede quitar, no se le puede cambiar, no se puede hacer nada para que se vaya a mover de allí. Por ejemplo, el cuerpo del hombre está destinado a morir, y contra eso nada se puede hacer, por más que queramos. El cuerpo del hombre está destinado a poder absorber alimentos para que pueda funcionar bien, y contra eso nada se puede hacer. Eso está escrito, eso está dicho, y eso tiene que suceder así. Pre significa algo que se hizo con anterioridad, con anticipación a. O sea, que la palabra en sí de predestinado significa que fue destinado, que se le dio un lugar de antemano antes que sucediese algo en el cual no hay cambio. No hay forma de cómo evitarlo, no hay forma cómo apartarse de ellos. Por eso, las iglesias tales como los Jesús Only, como los pentecostales, ¿cómo se dicen ellos? Oh, unidos, los pentecostales unidos. Ellos creen en lo que es la predeterminación personal. O sea, que cada persona ha sido predestinada ya antes de la fundación del mundo. Y si leemos este pasaje, nos damos cuenta que eso es lo que parece que quiere dar a entender. Pero como nosotros no podemos leer la Biblia solamente temáticamente, ni podemos solamente con la idea de que esto me parece que es lo que dice, sino que tenemos que hacer lo que hemos llamado el estudio
activo, que es leer detenidamente y con una mente abierta para que la palabra en sí se manifieste a sí misma. Cuando hablo de una mente abierta, me refiero a que tenemos que hacerlo con mucha oración, pidiéndole humildemente al Espíritu Santo que sea el que nos enseñe, ya que Él es el que creó la palabra, Él es el que la dictó y Él es el que hizo todo este plan desde antes de la fundación del mundo, antes de la creación en general, antes de los cielos y la tierra. Dios creó este plan. Por eso a Él es que nosotros tenemos que acudir para pedir que nos enseñe qué es lo que está hablando y por qué lo está diciendo. Cuando vamos en este sometimiento a la palabra, si vamos con un corazón humilde y dispuestos a aprender, entonces el Espíritu Santo nos va a enseñar directamente qué es lo que Él quiso decir. O sea, que vamos a hacer un estudio exegético de la palabra. Vamos a buscar el pensamiento de Dios sobre lo que Él quiso dejar saber al hombre. Y cuando hablamos de la predestinación, nos damos cuenta que la palabra nos está hablando de una predestinación acondicionada. ¿Acondicionada a qué? Acondicionada a lo que el Señor llamó el libre albedrío o la voluntad propia. Lo que el Señor predestinó para que fuese salvo no fue una persona en especial, sino un cuerpo, el cual sería el cuerpo de Cristo Jesús, a lo que nosotros conocemos como la iglesia espiritual, la iglesia militante, ¿ok? Porque recuérdese una cosa, que no todo el que dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. La predestinada es la novia, la iglesia. ¿Por qué es acondicionada a la voluntad propia, al libre albedrío? Porque al mismo tiempo que hay una iglesia predestinada, el hombre se le ha dado la oportunidad de poder pertenecer a esa iglesia. O sea, que Dios nos dio la voluntad propia para nosotros decidir si queremos ser parte de la iglesia militante, de la iglesia espiritual, de la iglesia escogida, o si no queremos ser parte de ella. Depende de nosotros, directamente de nosotros. Jesús dijo, todo el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. En otras palabras, les estaba dando la opción. Si querían seguirlo, si querían tomar la cruz y si querían negarse a sí mismos. Eso es lo que le llama a la iglesia. Como hablábamos hace poco con nuestra hermana Cándida, que el cristianismo no es para cualquiera. El cristianismo no es para personas que creen que en su propio pensamiento, así es como ellos van a llegar al infierno, perdón, ahí sí van a llegar, al cielo. Porque esto es un camino de valientes. Porque lo más fuerte que existe para el hombre es poder negarse a sí mismo. Negarnos a nosotros mismos es cosa de valientes. Poder decirle a esta carne, no, no vas a gozarte lo que tú quieres. Te vas a someter a la voluntad del Espíritu. Eso es difícil. Dice la palabra que es mejor un hombre que se domina a sí mismo que aquel que que conquista una ciudad. Imagínense. Entonces nosotros tenemos que entender de que la iglesia, sí, la iglesia está predeterminada para el cielo.
Pero el hombre tiene que hacer su decisión, una decisión completa, una decisión verdadera, de que pase lo que pase, yo voy a pertenecer a ese cuerpo. Me digan lo que me digan, hagan lo que me hagan, venga lo que venga, yo voy a pertenecer a ese cuerpo. Y cuando nosotros tenemos esa firme convicción de que queremos ser parte de ese cuerpo, la palabra dice que en nuestras debilidades el Señor nos va a ayudar, o sea, que el Señor nos va a permitir que pasemos por situaciones, por pruebas, por dificultades. Y va a esperar hasta el último momento, cuando ya nuestras fuerzas no queden, para entonces Él tomar la parte y levantarnos y llevarnos a la victoria. Pero está en nosotros el pelear primero. No podemos dejarle a Dios que haga todo. Dios quiere que nosotros hagamos la primera parte, que es pelear contra todo lo que venga, pelear y buscar en ello la comunión con el Espíritu de Dios y seguir, dicen Hebreos, la santidad y la paz. Porque sin la paz no hay santidad. Y sin santidad nadie verá al Señor. Así que está en nosotros pertenecer a la iglesia. Y cuando estamos siendo parte de la iglesia, entonces la gloria de Dios se hace manifiesta en el hombre. La gloria de Dios está presente cuando el Hijo de Dios lo necesita. Y es ahí donde nosotros estamos hablando acerca de la gloria. Nosotros vamos a lograr alcanzar la gloria de Dios, la presencia de Dios, cuando estemos completamente ya preparados en el cielo. Aquí lo que tenemos es simplemente, yo diría, como pinceladas en un lienzo que solamente te dan un toquecito para que te des cuenta que esto es una realidad. La gloria de Dios consiste para el cristiano en hacerse, con ayuda del Espíritu Santo y con la ayuda de la gracia de Dios, el acercarse a Cristo, ya que Cristo es la expresión misma de Dios. Léame por favor en 1 Corintios 11:1. 1 Corintios 11:1. Y si alguno tiene todavía alguna pregunta o alguna duda acerca de lo que es la predestinación, por favor, déjeme saber. Estamos para ayudarles. Dígame. 1 Corintios 11:1. Amén. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Amén. ¿Quién está hablando aquí? Está hablando Pablo. Pablo. Aquel que al principio era un perseguidor de la iglesia, que llevaba a los cristianos hacia los sacerdotes para que los sacerdotes los acusaran y los maltrataran y los sacrificaran. Y los llevaban al pretorio, a donde los romanos, para que ellos hiciesen barbaridades con los cristianos, con la iglesia primitiva. Ese era Saulo, un hombre que a la vista de los demás hombres, incluyendo de la misma iglesia, era un hombre que no tenía salvación. Ananías le dijo al Señor, cuando el Señor lo mandó que fuese a verlo allá a la casa de Simón el curtidor, le dijo: Señor, este hombre hace maldades con la iglesia. Este hombre hace cosas horribles. Sin embargo, el Señor le dijo: ve, porque es necesario que él sepa lo que es necesario sufrir por el evangelio, porque él iba a ser testigo de los sufrimientos que tienen que haber en el evangelio. Así que Saulo no era una pieza fácil. Y no podemos decir que Saulo estaba predestinado a
a ser el apóstol número 12. No. Cualquiera podía haber tomado su lugar, pero él halló gracia ante Dios por la forma como él, ignorantemente, pero con mucho corazón y sinceramente, hacía celosamente lo que la ley declaraba. Porque él no había oído de Cristo, no había oído las enseñanzas de Cristo. Él sabía lo que era la ley hebrea, conocía el camino de los fariseos, pero él no sabía de Cristo. Por eso cuando el Señor se le presentó, él tuvo que decirle, Señor, ¿quién tú eres? ¿Ve? Y este hombre se sometió tanto a la voluntad de Dios que llegó a tener la osadía de poder decir estas palabras: sed imitadores de mí, como yo de Cristo. En otras palabras, él dice allí fácilmente, si quieres encontrar a Cristo, mira cómo yo lo encontré y haz lo mismo. ¿Y qué es lo que Cristo hacía? Predicar la palabra, sanar a los enfermos, amar al enemigo, y tenía una resolución firme de llegar a la cruz. Por eso es que Pablo se atreve a decir esto. ¿Por qué? Porque él entendió que la presencia de Dios en su vida lo había hecho a él cambiar de su forma de ser y de pensar, y lo había transformado en un vaso en el cual Dios se glorificaba para bendición del mundo. Él no buscaba la bendición para él, a él no le interesaba nada de esta tierra, a tal punto que él decía, yo estoy acostumbrado a todo, sé tener en abundancia como pasar necesidad. O sea que nada de lo que le pasaba a él lo hacía bajar de nivel espiritual. Al contrario, se afirmaba más, buscaba más de cerca hacer la voluntad de Dios. ¿Y qué es lo que Cristo hacía? ¿A qué se refería Pablo entonces? Sed imitadores de mí como yo de Jesucristo. Miren lo que dice Mateo 11:29. Mateo 11:29. Amén, amén, amén. Amén. Mateo 11:29, la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestra alma. Aleluya. Ando. Interesante. Llevad mi yugo sobre vosotros. Pregunta, ¿qué es un yugo? ¿Qué es un yugo? Es como una carga, ¿no? Una carga, digo yo. ¿Verdad? Una carga pesada que nos lleva. Eso es lo que yo puedo entender. Un yugo como cuando esos animales que cargan, los mulos que cargan, es como una carga o llevar la carga. Yo diría que si nos vamos, eso yo, ¿verdad? A lo mejor cuando Pablo, ¿verdad? Ya hizo su profesión de fe, ¿verdad? Yo digo que él lleva, digo yo, que llevó las cargas digo yo, de todo el mundo, digo yo, no sé, porque lleva la carga, como esa carga que hay, eso es lo que yo entiendo. Así que Yugo es una carga, es algo que prácticamente te obliga, que no puedes vivir sin ello, que no puedes caminar sin ello, sino que tienes la necesidad de mantenerte haciendo lo que esa carga te incita a hacer. Por eso el Señor dijo de que Él quería que el hombre no tuviese yugos, que no hiciese yugos desiguales.
que no quería que el hombre tuviese cargas que no pudiera cumplir. Sin embargo, él dijo, llevad mi yugo. ¿Cuál era el yugo que el Señor tenía? Porque muchas veces se cree que cuando hablamos de yugos, está hablando de maldiciones. Pero no es maldiciones, ni son pecados, no. Primeramente, el que está hablando es Jesús. Y Jesús dice en el libro de Hebreos que él fue tentado en todo y sin pecado. Mucho menos podría ser una maldición sobre él. Entonces, ¿cuál era el yugo que Jesús tenía? El yugo que Jesús tenía era la predicación del evangelio. Es la enseñanza de la palabra y la vida santificada ante Dios. Ese era su yugo, esa era su carga. Eso era lo que él había venido a hacer a este mundo. Entonces, cuando él nos dice que llevad mi yugo sobre vosotros, quiere decir hacer lo que yo estoy haciendo. Vivid como yo vivo. Entonces, más adelante, la siguiente palabra lo dice un poquito más claro. Y dice, y aprended de mí. O sea, no es solamente sentir la necesidad de llevar adelante este yugo, esta carga, sino que hay que aprender de él cómo llevarla. Porque no es llevarla a la fuerza, ni es llevarla a regañadientes o con quejas, no. Este yugo hay que llevarlo de acuerdo a cómo él lo llevó. ¿Y qué es lo que cómo él lo llevó? Él dice que soy manso y humilde de corazón. Cuando nos dice que es manso, se refiere a que él sabe buscar y mantener la paz. Dar amor sin recibirlo. Ver por el bien de los demás. Eso es ser manso. Nada para mí. Todo lo que yo hago y todo lo que yo tengo es para que otro sea edificado, para que otro sea levantado, para que otro sea prosperado incluso. Y cuando habla de humilde de corazón es la obediencia que él llevaba siempre adelante. Porque él dice la palabra que fue obediente y obediente hasta la muerte y la muerte de cruz. O sea, que no es solamente en una cosa que tenemos que ser obedientes, sino que ser obedientes en completo. ¿A quién tenemos que ser obedientes? ¿Al pastor? No, al pastor no, sino a la palabra de Dios. Si el pastor nos manda algo a través de la palabra de Dios, tenemos que aceptarlo porque así es. Porque es Dios el que nos está mandando. Pero hay pastores que se han equivocado en eso y creen que ser humilde tiene que ser que tú tienes que ser obediente a lo que ellos quieran. Y no es así. Porque el hombre no ha hecho nada por la salvación de mi alma. Ningún hombre, ni mi madre siquiera pudo hacer algo para que mi alma fuese salva. Quien lo puede hacer únicamente es mi Dios. Y yo tengo que ser obediente a su palabra, ser humilde para poder aceptar que su palabra es verdadera y en eso poder entonces vivir como dijo Santiago, siendo hacedor de la palabra, no solamente oidor. Me encantó el mensaje de ayer en la mañana de nuestro hermano Sierra porque hablaba de unas cosas que no cualquiera las toca y solamente podemos aceptarlo cuando sabemos de que hay algo que todavía tenemos que trabajar en nuestras vidas. Y aunque sabemos que eso va a ser todo el tiempo de nuestra vida, nuestro vagar aquí en la tierra, que tenemos que estar limpiando esta casa, barriéndola, sacudiéndola y preparándola, porque siempre vamos a recoger polvo y vamos a recoger una basura de algún lugar y nosotros tenemos que mantener limpiando esta casa para mantenerla llena. ¿Llena de qué? Del Espíritu de Dios. Entonces, cuando nos habla de humilde de corazón, nos está hablando de nuestra obediencia, limpiar nuestra casa, darle al Señor nuestro corazón, pero tiene que ser un corazón humilde. Y si hacemos eso, si aceptamos la palabra de Dios,
si somos mansos para poder buscar el amarnos los unos con los otros y llevamos la carga de este evangelio, entonces, ¿qué dice el Señor? Que hallaremos descanso para nuestras almas. ¿Por qué? Porque aunque el trabajo sea fuerte, aunque las dificultades sean grandes, sabemos que el Señor está pendiente de nuestras vidas y Él va a hacer con nosotros y de nosotros lo que a Él le parezca mejor. No mejor para Él, ni mejor para el mundo o para la iglesia. No, mejor para mi propia alma. Todo lo que Dios hace, que aunque me duela, aunque me sienta que no es justo, porque muchas veces pensamos que nosotros somos más justos que Dios, es porque Dios ama mi alma. Y por eso Él me mantiene siempre en esta situación para que mis ojos no se vayan a cerrar desde el sueño, de la letargía, del desencanto o del acomodamiento, para que podamos mantenernos siempre firmes buscando de su presencia, buscando la gloria de Dios. Jesús es la gloria del Padre, en el sentido de que en Él, como el Verbo encarnado, que la palabra dice que es el resplandor de la gloria del Padre, está presente de modo personal en la iglesia, porque Él es la gloria de Dios. Entonces, la gloria de Dios con Jesucristo en nuestras vidas, su gloria está presente con nosotros. Somos más que bienaventurados, sabiendo de que la presencia de Dios está con nosotros. Y no solamente con nosotros, sino que en nosotros. Porque eso es lo que Jesús prometió. Y si Jesús lo prometió, la palabra dice que Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre. Creo que lo dije al revés. No es hombre para mentir, ni hijo de hombre para... se me fue la otra parte. ¿Quién se Que recuerda? se arrepienta. Para arrepentirse. Amén. Gracias. Miren lo que dice Hebreos 1:3. Hebreos 1:3. Amén. Amén, pastor. Amén, varón. Te bendiga. Dios le bendiga. Hebreos 1:3, ¿verdad? Amén. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Amén. el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Amén, perdón. Amén. Amén. El cual, siendo el resplandor de su gloria, la manifestación de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Cuando hablamos de sustancia, nos estamos refiriendo a lo que es interna y completamente. Cuando hablamos de la sustancia, estamos hablando de lo que es concreto, de lo que es concentrado, de lo mejor, de lo más íntimo. Y Jesús era la imagen de la sustancia de Dios. O sea que Él, como hombre, representaba a Dios mismo en medio de esta humanidad. ¿Y cómo lo representaba a Dios mismo? Porque Él en su interior era Dios. Por fuera era un hombre de carne y hueso como nosotros, pero adentro de Él vivía, moraba la presencia, la gloria misma
del Cristo, del Hijo de Dios, el Dios encarnado. Esa es la maravilla y la grande polémica que nosotros no vamos a poder entender. ¿Cómo es que Dios, siendo tan inmenso, tan grande, que la palabra dice que Él está sentado en el tercer cielo y sus pies están sobre la tierra porque es el estrado de sus pies? Y siendo así tan inmenso, tan grande, que los cielos de los cielos no lo pueden contener, aún así Él se hizo tan y tan y tan pequeñito que vino a morar dentro del vientre de una mujer. Y aún así, Él todavía sostenía el universo por su voluntad. Esas son cosas que humanamente no las vamos a lograr comprender nunca. No las vamos a entender. Pero esa es la maravilla de Dios. Eso es lo grande de Dios. Eso es lo que nosotros nos admiramos de su grandeza y de su belleza. Porque inexplicable. No sabemos ni podemos entenderlo. Pero sucedió. Dejó. Mira lo que dice Filipenses 2 del 5 al 7, por favor. Filipenses 2. Amén, amén. Amén. 5 y 7. Filipenses 2, 5 y 7. 5 Dice así. al 7. Ajá. Allá pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Aleluya. Amén. Esto es interesante, esto es bien interesante y nosotros tenemos que tenerlo siempre presente para que podamos entender un poquito más lo que fue la voluntad de Jesús, el hombre, en comparación con la voluntad de Cristo, el Dios. Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, no en Cristo, no en Jesús, sino en los dos, en Dios y el hombre. ¿Cuál fue el sentir que tenía? El cual siendo en forma de Dios. Cuando usa la palabra forma, estamos hablando de la palabra griega morfos, que significa sustancia íntima, lo más profundo, lo más verdadero, lo que es más posible de poder representar. Entonces, aquí nos está diciendo que él era la sustancia misma de Dios. Él no tomó en cuenta ser Dios y no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. O sea, que él no se aferró a que él era Dios en sí para pelear la batalla que vino a pelear en esta tierra. Él no tomó en cuenta que él era el creador del hombre para someterse a la voluntad del Padre y sufrir de manos del hombre lo que el hombre quiso hacer con él. El creador de nosotros lo hicimos sufrir con nuestras manos. Y sin embargo, él no se apegó a que él había creado al hombre para defenderse, porque eso es lo que quiere decir. Si no, dice que se despojó a sí mismo, se quitó su gloria, su presencia. Se despojó de todo aquello que tenía en el cielo y tomó forma de siervo. Volvemos a encontrar la palabra morfos, solo que ahora está hablando del morfos del hombre, no del morfos de Dios. La sustancia de Dios se tomó forma de sustancia de hombre. ¿Y para qué? Para hacerse semejantes a los hombres.
Esta es la dicotomía que tanto se habla a veces, dicotomía, que habla de las dos naturalezas de Cristo Jesús. Y es que él, siendo Dios, encarnado en un cuerpo de hombre, nunca se aferró a su deidad para poder llevar a cabo el plan que él ya tenía trazado antes de la fundación de la tierra. Dime, varón, ¿querías decirme algo? Amén. Entonces, nosotros tenemos que entender que Dios tomó forma de hombre para él presentarse ante nosotros y vivir en medio de los hombres, porque la voluntad de él, el deseo grande de él, su grande anhelo, es volver a tener la misma comunión que tenía con el hombre en el huerto del Edén. Una comunión íntima, profunda, que caminaba a la par de él y le hablaba cara a cara. Se disfrutaba estar en compañía del hombre y el hombre se sentía más que satisfecho de estar en compañía de Dios. Eso es lo que Dios anda buscando. Por eso es que nos llama tanto a la santificación, por eso nos llama tanto a una consagración, porque dice la palabra que nada inmundo ni nada falto puede entrar a la presencia de Dios. Por eso es la pelea tan grande que tenemos muchas veces los que nos decimos defensores de la doctrina antigua, de la doctrina sana, de que la iglesia tiene que vivir una vida santificada, una vida separada completamente de las cosas del mundo, porque el Señor mismo dijo, no toquéis lo inmundo y yo os recibiré. Y en eso es que nosotros peleamos tanto. Eso es lo que nos lleva a muchas veces a que se nos digan cosas y que se nos señale. Pero gloria a Dios, porque hasta aquí ninguno de los profetas y ninguno de los hombres de Dios fue aceptado por el mundo. Al contrario, fueron perseguidos, fueron castigados, fueron muertos. Y dijo el Señor Jesús, si al árbol verde le hacen esto, ¿qué harán a vosotros las ramas secas? Y nosotros somos las ramas secas. Si a él le hicieron aquello, ¿qué esperamos nosotros? ¿Que nos traten bien? ¿Que nos acepten solo porque sí? No, al contrario. Lo que nosotros deseamos y esperamos que suceda es que se hiera el hombre con la palabra de Dios para que entienda que Dios lo ama. Porque nosotros no queremos herir a nadie. Y si lo herimos es porque lo amamos. ¿Y cómo es que lo amamos? Porque queremos que vaya al cielo. Y sabemos que en la forma como el hombre lo anda buscando a Dios no es la forma correcta. Es la forma como Dios manda. Si lo hacemos es porque los amamos. No queremos ir al cielo solo, queremos que vengan con nosotros. Pero no podemos obligar a nadie. Si Jesús no obligó a nadie, si Dios mismo no obliga a nadie, ¿quién soy yo para obligar? No puedo. Yo puedo declarar y dejar saber, enseñar, pero no te puedo obligar a que hagas lo que la palabra dice. Eso es tu propia voluntad, tu albedrío propio. Asimismo, Jesús, él nos demostró su sometimiento a sí mismo y pasó el calvario que tuvo que pasar y amó a tal manera que aunque lo habían clavado, lo habían golpeado, lo habían azotado, lo habían humillado, sus primeras palabras fueron: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. ¿Y nosotros qué es lo que hacemos? No, nosotros tomamos la palabra
donde dice ojo por ojo y diente por diente. No, no es así como el Señor quiere que vivamos. Quiere que vivamos como Él vivió, que seamos imitadores de Él. Según de Corintios 4:4. Segunda de Corintios, capítulo En 4, Segunda de Corintios, capítulo 4. versículo 4. Ok, gloria. Segunda Corintios, capítulo 4, versículo 4 dice. Ajá. Gloria a Dios. La palabra de Dios se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 4. Y dice así la palabra en el nombre de Jesús. En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Amén. Aunque Jesús mostraba, no solo con la prédica y la enseñanza, sino con los portentos, la maravilla, los milagros que hacía, de que él era el enviado de Dios, aún así, el hombre en su naturaleza fue cegado. ¿Por quién fue cegado? Por el príncipe de este siglo, por el príncipe de este mundo. ¿Para qué? Dice claramente la palabra, para que no le resplandeciese la gloria de Dios. O sea, para que no lo reconocieran como el Dios encarnado. Y aún en este tiempo, el príncipe de este mundo tiene cegado a los hombres para que aunque vean, no puedan ver, y aunque oigan, no puedan entender. Y puedan humillarse y puedan retractarse de sus pecados. A menos que su corazón esté dispuesto a aceptar la palabra de Dios y pueda ser movido a que pueda negarse a sí mismo y buscar la presencia de Dios. Dice que Él es la imagen de Dios, que es el resplandor de su gloria. Y esto se lo ha delegado también a la iglesia. Nosotros estamos supuestos a ser el resplandor de Cristo. Tenemos que mostrar en nosotros la imagen de Cristo. Pero sucede que no queremos hacer de acuerdo a como Él nos manda. Pero Él dijo que Él es la luz del mundo. Y por eso, como Él es la luz del mundo, Él nos llamó a nosotros y nos dijo, vosotros sois la luz del mundo. Tenemos que resplandecer en la oscuridad del pecado de este mundo. No podemos resplandecer con media luz. No, tenemos que tener la luz completa. Porque el Señor no da las cosas a media, Él las da completas. Nosotros somos los que bajamos. Nosotros somos los que decaemos. Él quiere que resplandezcamos con su luz para que el mundo pueda entender que verdaderamente Dios les ama. Pero ya en los últimos tiempos, la palabra dice que por culpa de nosotros, el nombre del Señor es blasfemado. Porque en vez de buscar hacer la voluntad de Dios, queremos que Dios
haga nuestra voluntad. En vez de querer ir al cielo de acuerdo a sus preceptos, queremos entrar a nuestra forma de ser. Y eso no trabaja. Y cuando el mundo ve que las iglesias no están de acuerdo, que unas dicen que hay que hablar en lengua y otras dicen que no, que unas dicen que hay que levantar la mano y otras dicen que no, que hay que orar en voz alta y otras dicen que no, que hay que vestir de esta forma y los otros dicen que no, que de la otra forma. Las iglesias no están de acuerdo. Entonces el mundo, ¿qué dice? Bueno, ¿a quién vamos a seguir entonces? Si ninguno está en lo correcto. Cada quien dice yo soy la verdad y le tiran al otro que está mal. No. Nosotros tenemos que ser luminares de la tierra. Tenemos que ser luces en la tierra y vivir de acuerdo a lo que la palabra de Dios dice. No acomodándola a lo que a mí me parece, ni a lo que yo creo, ni a lo que yo pienso. Lo que yo pienso y lo que yo creo no le interesa a Dios. Lo que a Dios le interesa es mi obediencia para hacer verdaderamente su imagen. Amén. ¿Alguna pregunta o alguna aportación en esto? Pastor, Diga, cielo. cuando usted dijo de humildad, ¿verdad? Yo entendía, hasta hoy aprendí, que yo pensaba que humilde es como cuando las personas son humildes, que ayuda al otro. Todavía ahora era así, cuando la persona le dicen unas cosas que humilde, recibe la corrección con humildad. Pero usted dijo que humildad es como cuando uno le obedece, es cuando uno le obedece la palabra de Dios, ¿verdad? Amén. Entonces, sí, yo tenía otro concepto. Ya, porque eso de que ayudamos al necesitado y le damos a las personas y tratamos de ayudar y levantar, cualquiera lo hace. Cualquiera lo hace. Eso no es humildad. Ah, Es más, eso es hasta cierto punto, es un poco de vanagloria. mm, La Iglesia Católica. La Iglesia Católica se da, pongámosle, el lujo o el puesto de decir yo ayudo a todos los necesitados. Pero ellos no quieren aceptar lo que la palabra de Dios dice. Allí no hay humildad. Allí es vanagloria. mm. Y nosotros mismos también, si nosotros lo que hacemos es llevar para que miren de que la iglesia mía también da y que no. La humildad es simplemente la obediencia que nosotros tenemos hacia la palabra de Dios. Aceptar con corazón humilde Amén. lo que la palabra declara, sin quitarle y sin ponerle. Pero si yo busco una forma de cómo acomodar la palabra a lo que a mí me parece, eso ya no es humildad. Y eso ya es justificación. Y con la justificación no llegamos a ningún lado. El único que podía justificarse era Jesús, que podía decir, yo no he hecho nada para recibir este castigo. Y sin embargo, no lo hizo. La palabra dice que como oveja cayó y fue al matadero. Ay, pero nosotros que nos digan que nos digan algo, que nos digan que estamos haciendo mal por lo que tenemos, por lo que hacemos o hasta por lo que vestimos. Lo primero que hacemos es enojarnos y salirnos de la congregación y buscamos otra donde sí nos acepten. Eso no es humildad. Eso no es humildad. Eso es hasta orgullo. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender. La humildad es la obediencia y aceptación de la palabra de Dios tal y como está escrita.
¿Alguien más quiere decir? Entonces, Diga, Bárbara. sí, Amén, 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 pastor, amén. perdón. Yo creo que hay veces que, como usted acaba de mencionar, que una iglesia te puede decir no, que tiene que hablar en lenguas, unas que no, unas levantar manos, unas que no, y unas que sí, unas que no, en fin, en muchas cosas. Pero yo creo que un ejemplo, el Espíritu Santo, una vez tú siendo bautizado, el Espíritu Santo va a hacer el trabajo en ti, el trabajo en nosotros, y si nosotros verdaderamente nos hemos convertido a Cristo Jesús, el Espíritu Dios Todopoderoso nos hará cambiar en muchas cosas y nos hará ver en qué estamos, en dónde estamos, qué hacemos, qué no hacemos, cómo debemos, como dice Steve, vestirnos o no vestirnos, tener ese libertinaje, si usted cree que si el Espíritu Santo te dice está bien o está mal, y cómo es nuestra vida diaria. Porque si nosotros tuviéramos una camarita arriba de la cabeza de cada quien con un audífono, entonces, ¿cómo lo haríamos? ¿Lo haríamos de la mejor manera? ¿O simplemente seguir como ahora? Ujú. Ahí está de cada persona, del Espíritu Santo, cómo trabaja en tu vida, cómo trabaja y si en verdad nos hemos convertido o no. Porque hay veces, bueno, se puede ver en otros sitios que el libertinaje que tiene la gente, los hermanos, yo pienso que a veces unos, ese no haberse convertido, o en qué momento se convirtieron, Ya, es lo que yo pienso. amén. Amén. Y ese es el punto de que el Espíritu Santo es el que nos hace a nosotros entender todas estas cosas. La palabra misma dice que las cosas espirituales tienen que ser discernidas a través del Espíritu, porque si no son locuras para el hombre. Pero si nosotros no buscamos que el Espíritu de Dios se manifieste en nuestra vida, como he dicho, Él es un caballero, Él no te va a obligar a nada. Él quiere, Él desea manifestarse en todos los vasos que lo acepten. No solo en la iglesia pentecostal, en cualquier denominación. El problema está de que no quieren buscarlo como Él quiere que lo busquen. Por eso es que el Señor dijo bien claro, muchos llamados, mas pocos son los escogidos. Y en eso se basa también la humildad. Porque el que es llamado, pero no obedece, no es escogido. Pero el llamado y obedece, ese tiene más posibilidad de entrar a lo que es la iglesia espiritual, la iglesia invisible. Y de eso se trata, que nosotros peleemos con un corazón humilde, o sea, un corazón obediente, entrar a este cuerpo tan hermoso que es la iglesia de Dios. ¿Alguien más quiere decir algo? Amén. Y dice en Juan 5:18, entonces, por esta causa, los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo violaba el día de reposo, sino que también llamaba a Dios, su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Porque Jesús nunca negó ser el Hijo de Dios. Él nunca negó ser igual a Dios. Él nunca negó que Él era Dios en la carne. Pero como leímos en el versículo anterior, el Dios de este mundo cegó el entendimiento de los hombres para que pudiesen entender lo que Él les decía. Y Él claramente les decía, ¿por qué no entendéis lo que yo os digo? ¿Cómo no podéis comprender?
Y aún así en estos días nos dice lo mismo. Y no solamente al mundo de afuera, le dice a la iglesia. A la iglesia que se dice que es la representante de Cristo, le dice, ¿por qué no puedes entender mis palabras? Te lo he demostrado, te lo he dicho, te he dado pruebas. Entonces, ¿por qué no puedes entenderme? ¿Por qué no puedes obedecer lo que yo te pido? Si lo que yo te pido es que estés preparado para el día en que yo venga a recoger a mi iglesia. Porque de eso se trata. Él quiere que nos limpiemos día a día de toda la mundanalidad, de todo lo que es no agradable a Él, para que así Él pueda llevarnos a su gloria. Y vamos a terminar diciendo de que es hora, y el que oyó el mensaje del domingo puede decirlo, es hora de limpiar la casa. Es hora de comenzar a decirle al pecado, pecado. Y es hora de someternos más a la voluntad de Dios. Y dejarnos ya de juegos. Dejar de estar jugando a la iglesia. Porque con esos jueguitos no vamos a llegar a ningún lado. Mi hermano dijo de que si tuviésemos una camarita y un micrófono encima de nuestras cabezas. Déjeme decirle que tenemos una cámara y un micrófono, y no en la cabeza, sino que en el corazón. Y todo lo que decimos, y todo lo que vemos, y todo lo que pensamos, está siendo grabado en el libro de los hechos del hombre. Y por esos actos es que el hombre va a ser juzgado. Nosotros nos cuidamos de que el hombre nos vea, de que el hombre no vaya a decir algo que nos ofenda o que nos haga sentir bajos. Cuidamos nuestra reputación lo más posible, pero la cuidamos del hombre, cuando tendremos que cuidarnos de Dios. Porque el hombre mira solamente lo de afuera, mas Dios conoce el corazón. Por eso el Señor dijo, hijo mío, dame tu corazón, porque de él mana la vida. Y Jesús dijo, haced tesoros en el cielo, porque donde esté tu tesoro, ahí va a estar tu corazón. Amados, es hora de que despertemos de ese sueño. Las 10 vírgenes se durmieron esperando al novio, pero solo 5 estaban preparadas cuando se despertaron. Tenemos que despertarnos y tenemos que tener preparado nuestro bagaje para que cuando el Señor venga, nos encuentre haciendo así. Juan 17:5 dice, y ahora glorifícame tú, Padre, junto a ti, con la gloria que tenía contigo antes que el mundo existiera. Entonces podemos decir que la gloria de Dios es su presencia sublime y completa, de la cual el hombre podrá disfrutar después del sueño, o sea, de la muerte o en su venida, que es el rapto, lo cual es nuestra esperanza bendita. Ahora, como dije, simplemente nos gozamos de pequeños resplandores de la gloria de Dios. Y que en estos tiempos son tan escasos. Pero pronto estaremos gozándonos de su plena gloria. Y de eso es que tenemos
que mantenernos peleando esta buena batalla. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna aportación? Amén, pastor. Diga, siervo. Lucas 21:36. Velad pues en todo tiempo, orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Amén, pastor. Amén. Amén. ¿Cómo dijo el principio del versículo? Lucas 21:36. El principio del versículo, ¿cómo dice? Dice la venida del Hijo del Hombre. No. El versículo cuando lo comenzó a leer. Primera palabra. Velad pues. Velad. Velad pues. En Velad. todo momento. En otras palabras, no, pendiente a cada instante, a cada hora, a cada segundo, a cada minuto. no Amén. te descuides, no te descuides por nada, Ujú. porque la venida está cerca. Y eso es cierto, la venida está cerca. Y ay de aquel que no esté preparado, especialmente los que conocen la verdad, los que tienen entendimiento de las cosas que están sucediendo, a los que el Señor les declara cuál es su voluntad y no quiera aceptarla ni quiera someterse. Tenemos que velar, orar y velar, porque la venida del Señor está cerca y tenemos que luchar lo más posible por ser encontrados aceptables a su presencia. Si no hay otra aportación o si no hay alguna pregunta. Amén. Amén. Vamos a pedir a mi hermano, a mi pastor entonces que nos lleve en oración para entregar este parte del estudio. Amén, sí, pastor, Dios le bendiga. Amén, amén. De verdad, siempre nos gozamos con estos estudios, ¿verdad? Acerca de la humildad, ¿verdad? Cuando usted hablaba acerca de la humildad, esto es algo, ¿verdad? Que siempre tiene que estar en nosotros. Amén. Amén. Amén, amén. Jesús dijo en esta ocasión, ¿verdad? Y vemos que el mejor maestro, la mejor escuela donde nosotros podemos ir, y siempre lo decimos, ¿verdad? Es la escuela del maestro, la escuela de Jesús. Él mismo lo dijo, ¿verdad? Aprendan de mí, que soy manso y humilde. Amén. Una palabra con bastante peso. Amén. Aprendan de mí. Y vemos que Jesucristo es el mayor ejemplo. Dice su palabra que él fue obediente en todo. Y si nosotros, ¿verdad? Como seguidores, como sus discípulos, debemos obedecer su palabra, sus consejos, sus doctrinas, ¿verdad? Amén. Sus correcciones, ¿verdad? Y así nosotros nos vamos a dar cuenta, ¿verdad? De que sí vamos por el camino de la obediencia. Hay Amén. cosas, ¿verdad? Que en el camino nos van a doler. Esto no es así, van a parecer opuestas, ¿me entiendes? Pero si la palabra de Dios lo dice así, ¿verdad? Y yo, ¿verdad? Me someto, entonces, ¿verdad? Yo voy en un buen camino. Aprendan de mí, dijo, que soy manso y humilde. Dice lleven, lleven su yugo. Aprendan de mí que soy manso y humilde. Amén. Que mi yugo, dice, es fácil y ligera su carga. Usted sabe cuál es el problema muchas veces, pastor. A veces usted estaba explicando, ¿verdad? Diciendo qué es un yugo, ¿verdad? Y usted lo explicó de una manera bien tremenda. Y vemos también que un yugo, ¿verdad? Es un instrumento que se le pone a una yunta de bueyes. Yunta es una pareja. Y para que ni uno ni otro se canse,
¿verdad? El dueño de de esa yunta de bueyes debe ponerlos del mismo tamaño. Ujú. Entonces, ¿qué nosotros decimos? A veces él dice que no, él dice que nos ayuda con ese yugo, pero a veces no nos queremos poner a la altura y no nos queremos poner, ¿verdad? Al lado. A veces queremos llevar nosotros nuestras propias cargas. Pues aprendan de mí para que mi yugo dice, sea fácil y ligera su carga. O sea que tenemos que estar bien para estar, ¿verdad? Parejos, para que no nos duela, para que las cargas no sean tan pesadas. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Obedecer. Amén. Pero ¿qué pasa cuando nos resistimos, pastor? Cuando no queremos obedecer, el yugo se nos hace más fácil, la carga es más difícil, el yugo se hace más pesado y molesto, pero cuando nos aparejamos con el maestro, obedecemos, ¿verdad? Nuestro yugo es fácil y ligera la carga. Ujú. Amén. Amén. Eso Así que vamos a... perdona, me recordaba de algo que sucedía ahí en el campo siempre. Y es Ajá, a los dos bueyes a arar, la yunta de bueyes con el yugo. Y cuando uno de ellos se ponía perezoso, la carga del otro era más pesada. Y ninguno de los dos exactamente. hacía bien. Y el arador entonces tenía que usar esa vara con una púa, con una punta de hierro para hincársela al toro Al que perezoso, era más, que al estaba perezoso. para que caminara mejor. Tremendo varón, tremendo. Amén, sí, eso es tremendo, sí. Y verdad, y así podemos hallar muchos ejemplos, pastor. Ujú. ¿Verdad? Pues nada, vamos así a ser despedidos, dándole gracias al Señor por esta hermosa clase. Amén. Amén, amén. Eterno Dios y Padre Celestial, en esta hora queremos darle la gracia, Señor, por el privilegio, Señor, que nos concede, Señor, de estar, Señor, en estos negocios, Padre amado, en estos, Padre amado, tan lindos y hermosos que tenemos, Dios mío. Gracias te damos, Señor, por tu palabra. Gracias porque cada día, Señor, tus bendiciones son nuevas y sabemos, Dios mío, que tu palabra, Señor, es bendita, tu palabra es real y verdadera, Señor. Ayúdanos a atesorarla. Alta